Partiendo de la idea de que el ser humano, como parte de un colectivo que expresa cultura, ha estado en constante relación con otras sociedades, con las que establece relaciones, ya sean positivas, bélicas, simbióticas, y muchas disciplinas lo enfocan de distintas maneras. Este contacto entre sociedades con culturas muy distintas ha engendrado en el ser humano la conciencia por la diversidad, en los rasgos psicosomáticos, las costumbres, las creencias, la moral y demás expresiones. Asimismo, esta idea ha hecho de que el ser humano cree un lazo de identificación y arraigo por la defensa de sus diferencias culturales, creyéndola, en muchos casos, como la más óptima para el bienestar común. Así pues, en todos los lugares y en todos los tiempos, el hombre ha elaborado teorías acerca de la sociedad humana, de sus orígenes y su evolución. Este fenómeno social no fue pasado por alto en los estudios que se realizaron durante el boom epistemológico de la Ilustración. En un principio, fueron los filósofos moralistas quienes insistieron en el estudio de las sociedades, visionadas como sistemas u organismos naturales, en el sentido estricto de la palabra. Ellos, mediante el uso del método inductivo, trataron de explicar aquellos organismos en términos de leyes o principios generales. Creían de que el hombre debía seguir ciertas líneas al avanzar y pasar por determinados estadios de desarrollo que podían ser reconstruidos mediante el método comparativo. Con estas y otras premisas que parten de las ciencias naturales, se daría forma a la disciplina antropológica moderna. En la segunda mitad del siglo XIX, los antropólogos victorianos, llamados así por prestar servicios a la corona de la reina Victoria de Inglaterra, se encargarían de estudiar los periodos antiguos de desarrollo de las sociedades históricas, principalmente en las colonias británicas de Asia, Oceanía y África. En la mayoría de los trabajos realizados por aquellos antropólogos de corte evolucionista, predominó el empirismo y el uso riguroso del método histórico comparativo. Paradójicamente, cuando intentaban explicar la razón de las similitudes notables en sociedades alejadas en cuanto a tiempo y espacio, estaban investigando un problema real del cual pudieron surgir principios que hasta hoy son debatidos. Principalmente elaboraron postulados evolucionistas en el cual plasmaron un orden de estadios sucesivos para mostrar la historia del desarrollo desde un punto a otro en una escala. Aún para esta etapa, los autores que dieron forma a la ciencia antropológica eran poco dialécticos, muy especulativos y dogmáticos. Y este problema repercutía en el desarrollo de la ciencia, ya que, una vez fijados los estadios de desarrollo humano, cualquier estudio realizado bajo estas directrices no ofrecía otras perspectivas más que la adhesión a las etiquetas preparadas por autores ahora ya desaparecidos. Como se había establecido hasta las primeras décadas del siglo XX, el objetivo de la antropología social era reducir toda la vida social a leyes o principios generales sobre la naturaleza de la sociedad que permitía formular predicciones. Bajo esta línea de pensamiento, los planteamientos del funcionalismo fueron fácilmente aceptados por muchos antropólogos sociales, debido a que podían estudiar las sociedades cuya historia, con frecuencia, no era conocida. A esta situación se le añade la influencia que aún guardaba el racionalismo filosófico. La teoría funcional propugnaba un tipo de investigación social naturalista, en el cual para la comprensión del funcionamiento de una sociedad no era necesario que el investigador conozca su historia. De este modo, concebía que cada costumbre tiene un valor social que se reducía a un determinismo simplista, hacia la teología y el pragmatismo. He aquí sus principales desaciertos. Los principios generales propuestos son en su mayoría especulativos y demasiado generales para ser considerados válidos. Además, el determinismo funcional en el que se centra solo conduce al relativismo absoluto. Reciprocidad, antropología e historia. En este contexto temático, entendemos historia como parte de la tradición consciente de un pueblo operativo en su vida social. Es necesariamente una reconstrucción, retomando que el antropólogo funcionalista ignore la historia no solo le impide ver el estudio de los problemas diacrónicos, sino también la verificación de las muy funcionales construcciones sociales que considera de manera sincrónica. Debemos tener en cuenta que los estudios antropológicos se constituyen en la relación objeto-sujeto, ya que en la labor antropológica se traduce una cultura a otra. Por un lado, el antropólogo busca descubrir el orden estructural de la sociedad, los patrones establecidos que permitan verla como un todo, como un conjunto de abstracciones. Por otro lado, esas abstracciones que conforman la cultura, derivadas del análisis del comportamiento observado, son fundamentalmente una construcción imaginativa del mismo antropólogo.
Entonces, ¿en dónde radica esta relación interdisciplinaria? Sabiendo que el antropólogo social realiza un estudio directo de la vida social y el historiador lo hace indirectamente a través de documentos y otros datos disponibles, la diferencia, según Evans Pritchard, es técnica y no metodológica. Esta reciprocidad entre ambas ciencias denota el uso del método histórico como una integración descriptiva y el de la antropología social como un diseñador de secciones históricas comparativas de un pueblo en un momento dado. De este modo, los historiadores pueden suministrar a los antropólogos sociales material examinado y comprobado por técnicas críticas de verificación e interpretación, y los antropólogos pueden proporcionar al historiador del futuro algunos de sus mejores informes, basados en observaciones cuidadosas y detalladas, y el descubrimiento de modelos estructurales latentes. Conclusiones. Evans Pritchard nos manifiesta una visión que considero clave para los soportes de la antropología: la integración de un estudio tanto sincrónico como diacrónico de la cultura. En lo poco que reflejan los estudios estáticos del funcionalismo cultural, se torna necesario el conocimiento del desarrollo social de los pueblos, su historia como antecedente de su presente estadio. El aporte metodológico entre ambas ciencias significa una estrategia hermenéutica para un estudio más elaborado y verosímil. De este modo, cada estudio alcanzará un nivel de investigación más profundo que mostrará los caracteres esenciales del elemento sobre el cual trabajamos, por lo que el hombre, como una criatura racional, ha de vivir en un mundo en el que sus relaciones con su entorno sean ordenadas e inteligibles. Descifrar esta red de relaciones, labor del antropólogo en campo, supone el uso compartido de la historia y la descripción de la cultura presente en la sociedad a estudiar. Una radiografía apoyada en la etnología y la etnografía, basado en el artículo Antropología Social, Pasado y Presente, del libro Ensayos de Antropología Social, Edward Evans Pritchard, 1962, siglo XXI Editores.